Federico, desde 1993 eres conductor de un matutino de noticias. ¿Para qué le sirve a la gente las noticias que tú lees en la mañana? No tengo la menor idea, pero no sé, si las quieren, ahí las tienen, ¿no? Yo supongo que la gente se entera un poco de lo que pasa y supongo que ajustará un poco sus expectativas a la hora de salir de la casa, ¿no? Para saber cómo está el mundo, cómo está el país. Lamentablemente a veces no son buenas noticias, ¿no? Además de tu faceta como conductor y como periodista, que es larga, también has desarrollado el oficio de maestro de ceremonias. ¿Cómo es ese oficio? Porque además en tu biografía sale que eres un maestro de ceremonias profesional. Lo que pasa es que muchos eventos requieren de alguien que ordene la presentación de las cosas, de los oradores, de lo que se va a presentar, y entonces normalmente alguien que está en la televisión puede hacer un poco ese trabajo porque primero es alguien identificable por el público y segundo hay la experiencia de conducir en la televisión, que es algo bastante parecido, ¿no? Ahora, esto de acabas de mencionar, se me acaba de ocurrir, de ser identificable, ¿con qué crees que se te identifica? ¿Con qué se me identifica? Buena pregunta, pero creo que normalmente con la nariz o por la nariz. Se me identifica con las noticias de la mañana, con la información, pero también con el inicio del día, ¿no? Entonces nosotros hemos tratado de hacer un programa siempre pensando en que acompañamos a la familia, a los televidentes en empezar el día, ¿no? Empezar la jornada, que no es nada fácil, ¿no? Necesitamos como yo digo, un empujoncito, ¿no? Tú eres parte de una generación de periodistas que se formó en los 80 en el mítico diario La Prensa. ¿Qué crees que marca o distingue a este grupo de periodistas de esa época? Bueno, nada particular con respecto a otros periodistas, pero lo que sí es que somos hemos sido un grupo que tuvo presencia primero en medios escritos y de ahí un poco seguimos la tendencia dictada un poco por también la tendencia de la modernización de los medios, ¿no? Si bien muchos de nosotros hemos continuado escribiendo y publicando en medios escritos, varios de nosotros hemos hecho televisión, ¿no? Y radio también, ¿no? Ahora, Bailey en una de sus novelas hace una suerte de crónica de esa época ficcionalizada en los últimos días de la prensa. ¿Qué tan certera es esa crónica? ¿Capta el aroma de la época, del ambiente que se vivía ahí? Jaime es un escritor bastante hábil y bastante sensitivo, digamos, ¿no? Más que no solo sensible, sino sensitivo, o sea que digamos, logra captar de verdad muchos giros. Por ejemplo, en descripción de personas, él describe modo de andar, modo de expresarse, tipo de humor, ¿no? Entonces, con esa habilidad que tiene de tomar la forma o el estilo de alguien, él coloca, digamos, diálogos o contenidos que él crea, que él inventa, ¿no? Basándose muchas veces en historias ciertas y les da una transformación, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en esa época yo tenía un auto MG que me había comprado como de octava mano, un MG del año 60 que se caía a pedazos y él lo transforma, creo que en un Maserati, creo, una cosa así, ¿no? Imagínate un Maserati en Lima. Esa es, digamos, la virtud del hombre que hace ficción, pero claro, eso lo pone al servicio de una historia que es entretenida, ¿no? Tú en esa época eras además un hombre de convicciones muy afiebradas, muy agitadas. Lo soy todavía, no he cambiado nada. ¿En qué creías en ese momento? Lo mismo que creo ahora. Digamos, ideológicamente soy un liberal en el sentido clásico de la palabra, y eso significa que creo que la libertad es un valor fundamental y en el caso de los adultos la libertad debe ser total y el Estado no debe tomar, ni la ley ni el Estado deben tomar decisiones por ti, ¿no? Como es el caso de las drogas, como es el caso de la donación de sangre y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Nadie escribió una buena novela de esa época? ¿Hay algún texto que no? Que yo sepa, no sé. No. Ahora, en esa época hay una expresión que yo he escuchado asociada a ese grupo de jóvenes periodistas, los jóvenes turcos. ¿Por qué les decían eso? Eso fue un dicho que nos puso el famoso Toribio Gol, Alfonso Grados Bertolini, que fue ministro de Trabajo en esa época. Alfonso Grados era un periodista que había sido formado en la prensa, pero de los 50, la prensa de mi padre, y de la época de mi padre, quiero decir,
Y Alfonso, en el segundo gobierno de la UNDE, fue nombrado ministro de Trabajo. Y vino con unas ideas sobre concertación de precios entre empresarios, supuestamente trabajadores y Estado. Como que los precios y la inflación se podían controlar con un acuerdo político. ¿Okay? Y entonces nosotros, sobre todo los jóvenes de la prensa, comenzamos a atacar sus ideas y sus posiciones, porque no creíamos en eso, porque teníamos una formación sobre el tema de los precios, sobre el tema de la inflación, sobre el combate contra la inflación. Y claro, los mayores de la prensa, que eran amigos personales de Alfonso, sabían que estaba equivocado, pero digamos que de alguna manera no eran tan radicales en la crítica, porque claro, sus amigos, yo entiendo, ¿no? Entonces nosotros sí salíamos con posiciones mucho más radicales en el estilo incluso, no solo en lo que decíamos, ¿no? Y entonces hicimos un debate con él, y entonces él en alguna oportunidad dijo, sí, esos son los jóvenes turcos de la prensa, ¿no? La expresión joven turco se refiere a alguien que hace una operación suicida en función de un ideal muy quijotesco, digamos, ¿no? Se refiere a la lucha de la independencia en Grecia, ¿no? Los jóvenes turcos. Y eran unos coroneles turcos, ¿no? Que se rebelaron porque los generales no hacían nada. Entonces de ahí nos dijeron los jóvenes turcos y ahí quedó, ¿no? ¿Pero les gustaba? ¿Lo decían con bueno, por lo menos teníamos un nombre, ¿no? Claro. Estábamos en escena ya, siendo gente de 21, 22 años, ¿no? Claro. Y bueno, me acaba de decir que tus ideales no han cambiado en nada. No. Bueno, eso es difícil de escucharlo una persona. ¿Qué es lo principal que crees que ha cambiado de ti entre esa época y ahora? Muchísimas cosas. O sea, yo como persona he cambiado, ¿no? Algunos valores incluso, o formas de ver la vida, ¿no? Soy bastante más tolerante en muchas cosas con respecto a mí mismo, con respecto a los demás. Pero en cuanto a las ideas políticas y toda mi concepción ideológica, nada, te diría, no. O sea, al contrario, lo que ha pasado en los últimos 30 años me ha confirmado en todo lo que yo creía, ¿no? Claro. Se sabe bastante, algo de tu vida después de los 80, justo desde que inicias tu carrera periodística, pero no se sabe mucho de antes. ¿Cómo fue tu vida, tu adolescencia? ¿Creciste en el barrio de Jesús María? Sí, en un barrio de Jesús María, un barrio que se llama Puerto Rico, donde hasta ahora vive ahí mi papá. Y bueno, mis amigos que conservo hasta ahora también son de ahí. Y bueno, no, una adolescencia normal, creo, como todo el mundo de esa época, ¿no? En los 70s. Y trabajé desde muy temprano, en lo que podía. ¿En el periódico de tu padre? No. Primero empecé en una imprenta vinculada a una revista que publicaba mi padre, una revista que se llamaba Opinión Libre, de la época militar, que la prensa había sido tomada por el gobierno. Y de ahí pasé a la Sociedad de Industrias, a la revista, después al departamento de prensa, y así fui desarrollando esto hasta que me jalan de la prensa, cuando ya mi padre está instalado en la prensa, primero como periodista y después como director, ¿no? ¿Y qué tal era la relación con tu padre? Es hasta ahora estupenda, sí, hablamos todos los días. Hoy día en la mañana he estado con él también. Compartimos temas, discutimos temas, no pensamos igual en todos los temas, pero él siempre ha sido muy liberal, muy tolerante y muy aficionado a la conversación, entonces y a las ideas y al pensamiento. Entonces siempre ha habido ahí como se llama, un espacio estupendo de comunicación, ¿no? Me llevo muy bien con él, somos muy amigos. Uno de tus aficiones es que eres un buscador de libros, además te jactas de ser uno bueno. ¿Cuál ha sido tu hallazgo más exquisito en cuanto a libros? Tengo varios éxitos en ese sentido. Pero a ver, uno que me acuerde fácil, por ejemplo, tengo la primera edición del libro La acción humana de Ludwig von Mises, que es un libro para mí básico en economía y para mí muy importante desde el punto de vista de lo que fue mi formación. Entonces me dediqué algunos años a buscarlo y lo encontré. Tengo después la edición, encontré también la edición de un autor que es poco conocido, de principios del siglo XVIII, británico,
que se llama Thomas Gordon. Este señor tradujo la obra de Tácito, ¿no? El autor latino, el historiador. Y bueno, esta traducción parece que le metió un poco la mano y casi lo convirtió en una especie de revolucionario pro-republicano a Tácito, ¿no? Thomas Gordon. Y ese libro tuvo mucha influencia en la Revolución Norteamericana, en la Revolución de 1776, la Revolución Independentista de Estados Unidos. Y me conseguí la segunda edición de ese libro. O sea que eso creo que fue un hallazgo grande. O sea, además de buscador, ¿también eres un coleccionista? No me interesa tener el libro, la edición tal o cual. Ahora te lo cuento, ¿no? Porque resultó que me encontré esa edición, pero con la cuarta también me hubiera satisfecho. Claro. Lo que quiero es leer el libro. Claro. ¿Te das cuenta? De conseguirlo de alguna manera. Ahora es bastante más fácil con internet, ¿no? Pero hubo épocas en que no había internet y igual me conseguía los libros, ¿no? ¿Y qué tipo de cosas lees ahora más? Lo de siempre. Leo filosofía, leo algo de economía, cierto tipo de economía, y poca literatura, pero algo. Hace un rato me comentabas, solamente para cerrar ese tema, de que Bailey se perdió una oportunidad de hacer una crónica más certera de esa época. Certera no, porque las crónicas no tienen que ser certeras, bueno, pero digamos, había mucho material para hacer una novela en grande, ¿no? Él hizo una novela corta, es una novela, digamos, cogiendo los personajes que están muy bien descritos, pero un poco por encima, digamos, un poco rápido, ¿no? Yo creo que eso ameritaba también una novela honda, digamos, ¿no? Un tanto más ambiciosa, digamos, ¿no? Pero, digamos, es totalmente válido también escribir una novela para el público masivo y para el momento adecuado, digamos, ¿no? Pero yo creo que si él hubiera ahondado un poco más como novelista, creo que tendríamos una novela que tendría mayor duración en el tiempo, ¿no? ¿Y tú nunca te ha provocado escribir tu testimonio de ese...? No, porque tampoco lo pienso como testimonio, no estamos hablando de novela, de literatura, ¿no? Yo no tengo una capacidad de escritura estética particular, ¿no? De chico sí escribía, 15, 16, 17 años, escribía poesía, escribía cuentos. Pero ahí al toque me di cuenta que lo mío no iba por ahí, sino más bien por la escritura reflexiva, ¿no? Y bueno, eso es a lo que me dediqué, estudié filosofía por eso. En una entrevista, ya cambiando de tema, dijiste que de joven eras como un Charlie Sheen. Eso fue una frase para un titular bonito. Exacto, y además porque estábamos hablando de Charlie Sheen, entonces, claro, ¿no? Pero bueno, pero sí, digamos, en el sentido de que tenía una juventud muy libre, ¿no? Muy... ¿Cuál fue el mayor exceso que te permitiste? El mayor exceso. No sé, estaba en fiestas muy bonitas. ¿Cuál fue el momento entonces de tus mayores excesos? El momento de mis mayores excesos, ese es un momento muy largo. ¿Ah, sí? Un periodo de los 16 a los 20 y tantos. He tenido varias épocas de diversión, ¿no? En que no había tantas responsabilidades y que uno podía, digamos, dar rienda suelta, ¿no? Pero sí he conocido todo, ¿no? Algunas drogas, algunas exageraciones con el cuerpo, digamos, amanecidas y tal, ¿no? He conocido también las amanecidas con alcohol y tal, y en fin, a eso me refería.